Una vez más, te traemos la manera correcta de usar y conjugar los tiempos verbales del español. Esta vez presentamos el tiempo pretérito imperfecto, también conocido como copretérito, que forma parte de los tiempos referidos al pasado y que puede ocasionar alguna confusión, especialmente para hablantes de otros idiomas. A continuación, te damos el paso a paso para usar correctamente este tiempo verbal. El pretérito imperfecto en español se utiliza para describir acciones en el pasado que no están definidas en un momento específico, es decir, acciones en donde no se concretan ni el principio ni el fin, a diferencia del pasado simple, en donde sí se indica un tiempo específico en el pasado, como en canté o viví. Esto puede crear alguna confusión en hablantes de otros idiomas, como el caso del inglés, en donde las frases "yo tenía una casa en la montaña" y "yo tuve una casa en la montaña" se traducen en una única forma: I had a house in the mountains. El pretérito imperfecto suele usarse para describir ciertas situaciones como rutinas, acciones en progreso o descripciones. También se usa para hablar de acciones que estaban ocurriendo cuando otra acción las interrumpió. En otras palabras, se podría decir que el imperfecto mantiene abiertas las puertas del recuerdo porque precisamente lo usamos para describir acciones habituales, contextos, descripciones y procesos en curso del pasado. El imperfecto es el tiempo más empleado en las historias y descripciones desde el punto de vista de la narrativa. Ahora veamos los casos principales en donde se debe utilizar este tiempo verbal. Número 1. Para indicar la duración de una acción indefinida o incompleta. El imperfecto se puede utilizar para describir acciones sin un principio ni final claramente definidos cuando nos referimos al pasado. Por ejemplo, en la oración, cuando era niño jugaba en el parque. No se especifica un tiempo exacto en el pasado. Otro ejemplo es, no sabemos cuándo comenzó ni terminó esa costumbre, solo sabemos que ocurría con cierta regularidad. Número 2. Para indicar una acción habitual o repetitiva en el pasado. Podemos también usar el imperfecto para marcar un patrón que solía suceder, como un hábito en la línea del tiempo, por lo que se prefiere usar en la narrativa de las costumbres o rutinas del pasado. Tal es el caso del siguiente ejemplo. Todos los veranos íbamos al pueblo de mis abuelos. Número 3. Para indicar un contexto o escenario para una historia. El imperfecto también se usa para describir el fondo o ambiente en el que ocurrió una acción más puntual, la cual suele ir en tiempo pretérito perfecto simple. Como ejemplo de esto tenemos la siguiente oración. Hacía frío, llovía y los niños corrían por las calles mojadas cuando ocurrió el accidente. Número 4. Para indicar estados de ánimo, emocionales o físicos. Con el imperfecto también podemos describir o expresar sentimientos, pensamientos, deseos o condiciones que ocurrieron en el pasado cuando estamos contando un suceso. Por ejemplo, estaba cansado y no tenía ganas de salir. Número 5. Para hacer descripciones o narrativas en el pasado. Podemos usar el pretérito imperfecto para realizar descripciones físicas o narrar una historia refiriéndonos al tiempo pasado, como en el siguiente ejemplo. La casa era vieja, tenía paredes de adobe y olía a café por las mañanas. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos.
Ahora pasemos a un tema más técnico, pero que igual nos interesa a todos: las reglas básicas de conjugación para el tiempo pretérito imperfecto. Para esto vamos a comenzar con la conjugación de los verbos regulares, los cuales son los que siguen ciertas reglas de conjugación sin excepciones. Estas reglas son las siguientes. Primero abordaremos los verbos terminados en ar. En este grupo extraemos la raíz principal del verbo y agregamos las terminaciones de la tabla que estás viendo ahora. Como ejemplo de este grupo, escogemos el verbo pensar. La conjugación correcta de este verbo, según la tabla presentada anteriormente, es: yo pensaba, tú pensabas, vos pensabas, él, ella o usted pensaba, nosotros o nosotras pensábamos, vosotros o vosotras pensabais, y ellos, ellas o ustedes pensaban. Como segundo grupo de verbos regulares, juntamos los verbos que terminan en er o en ir. Para conjugar estos verbos tal como el caso anterior, tenemos que extraer la raíz y agregar la terminación de la tabla que te mostramos en este momento. Como ejemplo de la conjugación de un verbo terminado en er, tomaremos el verbo comer. La conjugación correcta de este verbo es: yo comía, tú comías, vos comías, él, ella o usted comía, nosotros o nosotras comíamos, vosotros o vosotras comíais, y ellos, ellas o ustedes comían. De igual forma, un ejemplo de la conjugación de un verbo terminado en ir lo haremos con el verbo sentir. Yo sentía, tú sentías, vos sentías, él, ella o usted sentía, nosotros sentíamos, vosotros sentíais, y ellos, ellas o ustedes sentían. Ahora pasemos a la conjugación de verbos irregulares. Recordemos que un verbo es irregular en un tiempo verbal cuando su conjugación no sigue las reglas básicas establecidas para los verbos regulares. Pero antes de que desesperes, te tengo una buena noticia. En el idioma español, el tiempo pretérito imperfecto solamente tiene 3 verbos cuya conjugación se considera irregular: el verbo ser, ir y ver. A continuación aprenderemos la conjugación de cada uno de ellos. El verbo ser se conjuga de la siguiente manera: yo era, tú eras, vos eras, él, ella o usted era, nosotros o nosotras éramos, vosotros o vosotras erais, y ellos, ellas o ustedes eran. Por otra parte, la conjugación correcta del verbo ir es la siguiente: yo iba, tú ibas, vos ibas, él, ella o usted iba, nosotros o nosotras íbamos, vosotros o vosotras ibais, ellos, ellas o ustedes iban. Finalmente, repasemos la conjugación del verbo ver. El verbo ver es irregular solo porque conserva la raíz be completa y agrega las terminaciones del imperfecto, en lugar de perder la e como en los verbos regulares de la segunda conjugación. Es decir, se dice yo veía en vez de yo vía. La conjugación completa del verbo ver es la siguiente: yo veía, tú veías, vos veías, él, ella o usted veía, nosotros o nosotras veíamos, vosotros o vosotras veíais, ellos, ellas o ustedes veían. Ahora que sabes la conjugación correcta de todos los verbos del español en el pretérito imperfecto, ya puedes usarlos en todos los casos aprendidos. Si crees que el imperfecto es un tiempo verbal fácil de aprender y aplicar, escríbelo en la caja de comentarios.
Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito a activar también la campanita para informarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!